Ahora tenemos a un hombre de verdad. Mi esposa y mi hijastra se rieron durante la cena que yo había tardado 4 horas en preparar. Hablaban del amante de ella. Yo solo asentí y recogí los platos. 3 días después, llegaron a una casa vacía y $127.000 habían desaparecido del fondo universitario que yo había construido durante 18 años. ¿Pero a quién se los di? Eso fue lo que hizo que me llamaran 46 veces esa primera noche. Nunca dejaron de llamar. Yo nunca respondí. Mi nombre es Kenneth Wade. Tengo 46 años, soy supervisor de fabricación en Apex Industrial en Fort Wayne, Indiana. He estado casado con Brenda durante 18 años y cría a su hija Britney desde que tenía 2 años. Su padre real, Raymond Cruz, desapareció en el alcohol antes de que ella pudiera caminar. Yo me convertí en su papá. Sabía lo de Lance Hartman desde hacía 7 meses. Gerente de ventas corporativas. Demasiado gel en el cabello. Conducía un BMW alquilado. Había visto los mensajes, los cargos de hotel, la forma en que Brenda empezó a llegar a casa oliendo a una colonia que no era la mía. Pero no la confronté. Simplemente empecé a prepararme. Ese martes, puse 3 platos en nuestro comedor. Preparé estofado de carne con reducción de vino tinto, puré de papas al ajo, coles de Bruselas asadas. Todo completo. Brenda entró con su esterilla de yoga, apenas mirando la comida. Britney bajó con su teléfono, de 20 años y en su 3er año en Indiana State. Había estado ahorrando para su universidad desde que ella tenía 12 años. Había $127.000 en ese fondo. Nos sentamos. Serví los platos. Entonces Brenda empezó. Lance cerró otro contrato importante hoy, dijo, cortando el estofado. De 6 cifras. Asentí, masticando lentamente. Va a llevar al equipo a ese nuevo restaurante de carnes el viernes, continuó. El que tiene la cava de vinos privada. Britney levantó la vista de su teléfono, sonriendo. Ese lugar es increíble. Lance nos llevó allí el mes pasado. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Nos? Ya ni siquiera lo ocultaban. Lance dice que debería solicitar una pasantía en su empresa, añadió Britney. Me recomendó. Dejé mi tenedor. Ya tienes una pasantía programada. Ella se encogió de hombros. Eso es solo archivar papeles, papá. La empresa de Lance hace trabajo de verdad. Brenda se reclinó con su copa de vino. Lance realmente sabe cómo tratar bien a la gente. Tiene iniciativa. No se limita a marcar entrada y salida. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad, dije con calma. Ella se rió. Un sonido agudo. Kenneth, tú estás en el suelo de una fábrica diciéndole a la gente que presione botones. Lance construye cosas. Britney se burló por lo bajo. Brenda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por el vino. Ahora tenemos a un hombre de verdad. Britney estalló en carcajadas. Una risa a pleno pulmón, con la cabeza hacia atrás. Yo no volqué la mesa, ni alcé la voz. Solo asentí. Es bueno saberlo. Me levanté, recogí sus platos y los llevé a la cocina. Tiré el estofado al triturador de basura detrás de mí. Ellas seguían riéndose. Me sequé las manos con la toalla, miré el jardín que yo había construido, la terraza que yo mismo barnizaba cada verano. Ese fue el momento en que dejé de fingir que no lo sabía todo. Subí las escaleras y abrí el armario de la habitación de invitados. Saqué la carpeta que había estado armando durante 7 meses. Estados de cuenta, documentos legales, transferencias bancarias. Mañana, todo cambiaría. Pero esta noche, las dejé reír. Me desperté a las 4:30 de la madrugada del miércoles. Un viejo hábito de 20 años de turnos tempranos. Brenda seguía dormida, dándome la espalda como lo había hecho durante meses. Me vestí en la oscuridad, tomé mi termo y me fui a la cocina. La casa estaba en silencio. Preparé café y me senté en la mesa donde se habían reído de mí hacía 12 horas. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Había estado llevando una lista detallada.
Cada paso planeado como un programa de producción. La primera llamada fue para Dave Michei, mi antiguo compañero del ejército que dirigía una pequeña empresa de mudanzas en Elkhart. Respondió al segundo timbre. Kenny, son las 4:45 de la mañana, dijo Dave, con voz ronca por el sueño. Necesito un camión el sábado por la mañana, dije. Temprano, a las 6 de la mañana. Se quedó callado un segundo. ¿Es por Brenda? Sí. Allí estaré, dijo, sin hacer preguntas. Eso es lo que te dan 20 años de amistad. La segunda llamada fue para mi abogada, Patricia Vance. Le dejé un mensaje de voz pidiéndole que preparara los documentos finales. Ella había estado manejando todo en silencio durante 3 meses. Un acuerdo posnupcial de 2008 que Brenda firmó sin leer. La cláusula 14 me daba autoridad total sobre cualquier activo prematrimonial, la casa, mi jubilación, el fondo de educación que comencé incluso antes de conocernos. En el trabajo ese día, me moví por mi turno en piloto automático. Mi equipo sabía que algo pasaba. Jimmy Kowalski, uno de mis jefes de planta, me apartó durante el almuerzo. «Jefe, ¿está bien?», preguntó Jimmy. Ha estado callado toda la semana. Lo miré. Jimmy tenía 3 hijas, trabajaba turnos dobles para pagar su colegio católico. ¿Cuántos años tienen tus hijas ahora?, pregunté. 15, 13 y 9, dijo, mostrándome el fondo de pantalla de su teléfono. 3 niñas sonrientes. ¿Ellas aprecian lo que haces por ellas? Jimmy asintió. Todos los días. ¿Por qué? Negué con la cabeza. Solo me preguntaba. Esa tarde, entré al portal bancario desde la computadora de mi oficina. La cuenta de educación estaba allí. $127.344,87. 18 años de horas extras, turnos en días festivos, vacaciones canceladas. Cada dólar ganado con grasa y sudor. La abrí cuando Britney tenía 2 años. Le dije al gerente de cuenta que estaba construyendo algo para una niña que no compartía mi sangre, pero que tenía todo mi corazón. Completé el formulario de transferencia y escribí la información del destinatario que había obtenido hacía 3 semanas de un hombre al que nunca había conocido cara a cara, Raymond Cruz, el padre biológico de Britney. Raymond se había rehabilitado hacía 8 años. Trabajaba como consejero de veteranos en Santa Fe. Tenía otra hija, Isabella, de 18 años. Una beca completa en la Universidad de Nuevo México estudiando ciencias políticas. Cuadro de honor cada semestre. Encontré a Raymond por Facebook hacía 6 meses. Le envié un mensaje. Hablamos por teléfono 2 veces. Él no pidió dinero. No pidió nada. Solo quería saber si Britney estaba bien. Está perdida, le dije, y ya no puedo ayudarla. Él lo entendió. Me habló de Isabella. De cómo había reconstruido su vida día a día. De cómo su hija le recordaba porque se mantuvo sobrio. Ella es todo lo que yo no soy, había dicho Raymond, todo lo que yo debía haber sido. Fue entonces cuando lo supe. No presioné el botón de transferencia todavía. No hasta el sábado, pero todo estaba listo. A las 6:15 de la tarde, llegué a casa. El auto de Brenda no estaba. Probablemente en el gimnasio o con Lance. Ya no importaba. Fui al garaje y empecé a bajar cajas, herramientas viejas, el juego de carpintería de mi abuelo, certificados enmarcados del trabajo, la estrella de bronce por mi tiempo en el servicio, todo lo que era mío. Britney llegó a casa alrededor de las 7. Bolsas del centro comercial en ambas manos. ¿Estás organizando?, preguntó, apenas mirándome. ¿Limpieza de primavera?, dije. Ella se encogió de hombros y subió las escaleras. Oí su puerta cerrarse. Oí sonar su notificación de FaceTime. Probablemente Lance, probablemente Brenda. Probablemente ambos. El sábado por la mañana llegó frío y gris. Me desperté a las 5 de la madrugada. Me vestí en la oscuridad y bajé las escaleras con una sola maleta de lona. Todo lo que necesitaba cabía en una bolsa. Es curioso cómo 18 años de matrimonio se reducen a eso.
El camión de Dave llegó a las 5:58 de la madrugada. Salió con su sobrino Jake. 2 hombres, sin logotipos, sin nombre de empresa en el camión. Solo profesionales discretos. Kenny, dijo Dave, estrechando mi mano. ¿Hacemos esto? Hasta la última cosa que sea mía, dije. Trabajamos rápido. Mi caja de herramientas del garaje, el banco de trabajo que construí, la prensa de taladro antigua de mi abuelo, los certificados enmarcados de la pared, mi equipo de pesca, la caja fuerte para armas, libros, ropa, todo lo que traje a este matrimonio o gané con mis propias manos. Dave señaló el álbum de bodas en el estante. ¿Eso? Déjalo, dije. Que recuerden cómo se ve lo falso. A las 7:30 de la mañana, habíamos terminado. La sala parecía como si alguien hubiera extirpado quirúrgicamente la mitad de los muebles. Mi sillón reclinable, se fue. La estantería que construí, se fue. La mesa de centro que restauré, se fue. Pero los cojines decorativos de Brenda, su esterilla de yoga y su estante de vinos se quedaron. Subí las escaleras por última vez. Fui al dormitorio, abrí mi armario y tomé 3 cosas, el reloj de mi padre, la estrella de bronce de mi despliegue y la pequeña caja de madera que Britney me hizo en 4º grado. Había tallado, el mejor papá del mundo, en la tapa. Sostuve esa caja por un largo minuto. Luego la puse en el bolsillo de mi chaqueta. De vuelta abajo, hice una última revisión. Revisé la cocina, la sala, el comedor. Luego fui a mi oficina y me senté frente a la computadora. Entré al banco, busqué el fondo de educación. $127.344.87. Escribí la información del destinatario. Raymond Cruz, el número de ruta de la cuenta que había memorizado. Beneficiario, Fideicomiso de Educación Isabella Cruz. Mi dedo sobrevoló el botón de confirmar. Pensé en todas esas noches trabajando turnos dobles. En todos esos cumpleaños que me perdí. En todas las veces que Britney me llamó papá como si lo sintiera de verdad. Luego pensé en la noche del martes, ahora tenemos a un hombre de verdad. Hice clic en confirmar. Transacción procesada. Fondos transferidos. $127.344.87 a Isabella Cruz. Una chica a la que nunca había conocido. Una chica que escribía notas de agradecimiento. Ganaba becas y nunca le pidió a su padre dinero que no se hubiera ganado. Cerré la sesión, abrí el portal de servicios públicos, programé los cortes, gas, electricidad, agua. Efectivo a las 5 de la tarde de hoy. Cancelé la cuenta de Netflix, Spotify, Amazon Prime, cada suscripción ligada a mi tarjeta de crédito. Luego abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para Brenda Wade. Asunto, me fui. Cuerpo, cuando llegues a casa, no entres en pánico. Estoy bien, simplemente ya no soy tuyo. Adjunto al correo, un PDF de nuestro acuerdo posnupcial, con las secciones resaltadas mostrando todo lo que legalmente tenía derecho a llevarme, y una copia del recibo de transferencia del Fondo de Educación. Programé el correo para enviarse a las 6 de la tarde. A las 8:15 de la mañana, estaba sentado en el camión de Dave, viendo mi casa desaparecer en el espejo lateral. ¿A dónde?, preguntó Dave. A tu cabaña en Michigan, dije. La que está junto al lago. Dave asintió. Es tuya todo el tiempo que la necesites. Condujimos hacia el norte en silencio. No miré atrás. A las 6 de la tarde, Brenda recibiría ese correo. A las 6:30 de la tarde, entrarían en una casa vacía. A las 6:31 de la tarde, empezarían a llamar, pero yo ya habría tirado mi teléfono en un bote de basura de una gasolinera a las afueras de South Bend. No me estaba escondiendo. Simplemente ya no quería ser encontrado por personas que nunca valoraron encontrarme en primer lugar. Brenda abrió la puerta principal a las 6:47 de la tarde, con los brazos cargados de bolsas de compras de esa boutique del centro. Britney la seguía, desplazándose por su teléfono, riendo por algo que Lance le había enviado. Dios, ¿me matan los pies?, dijo Brenda, entrando. Luego se detuvo. La sala estaba mal.
Espacios vacíos donde solían estar los muebles. Sin mesa de centro, sin estantería. Su tacón chasqueó contra el suelo de madera desnudo donde el sillón de Kenneth había estado durante 12 años. ¿Qué demonios? Brenda dejó caer sus bolsas. Britney levantó la vista de su teléfono, parpadeó. ¿Nos robaron? Los ladrones no se llevan sillones y dejan la televisión, dijo Brenda, con voz cortante. Caminó por la casa, con Britney siguiéndola. Faltaban las sillas del comedor. La oficina de Kenneth estaba completamente vacía. Solo un escritorio con cables desconectados. El garaje, sus herramientas se habían ido, su banco de trabajo se había ido. Ganchos vacíos donde solían colgar sus cañas de pescar. Arriba, Brenda abrió de par en par el armario del dormitorio. Su lado intacto. El lado de él, perchas vacías. Mamá, dijo Britney desde el pasillo. Su voz había cambiado. Era más pequeña. Sus cosas se han ido. Todas. Brenda sacó su teléfono. Intentó llamar a Kenneth. Directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz otra vez. Buzón de voz. Ese hijo de... Se detuvo a sí misma. Miró a Britney. Revisa tu correo. Revisa todo. Britney abrió su computadora portátil sobre su cama. Mamá, tengo un correo de papá. Enviado a las 6. Brenda corrió hacia allí. Leyó por encima del hombro de Britney, cuando llegues a casa, no entres en pánico. Estoy bien. Simplemente ya no soy tuyo. Adjuntos había 2 PDFs, Brenda abrió el primero. Documento legal. Acuerdo posnupcial de 2008. Cláusulas resaltadas en amarillo. Su firma al final. ¿Qué es esto? Preguntó Britney. A Brenda le temblaban las manos. Firmé esto cuando refinanciamos la casa. Dijo que era papeleo estándar. ¿Qué significa? Brenda leyó las secciones resaltadas. Su rostro se puso blanco. Significa que todo lo que está a su nombre se queda a su nombre. ¿La casa? Él se quitó de la escritura. Cuentas de jubilación. Todo. Britney abrió el segundo PDF. Estado de cuenta bancario. Fondo de educación. Su fondo universitario. Saldo, $0. Historial de transacciones. Una transferencia de $127.344,87. Destinatario, Fideicomiso de Educación Isabella Cruz. Britney se quedó mirando la pantalla. Le dio mi dinero a alguien llamada Isabella Cruz. Brenda agarró la computadora. Lo leyó de nuevo. Cruz. Ese es el apellido de Raymond. ¿Quién es Raymond? La mandíbula de Brenda se tensó. Tu padre biológico. Britney se levantó. ¿El vago que se fue? Papá le dio mi fondo universitario a su hija. Brenda intentó llamar a Kenneth de nuevo. Buzón de voz. Intentó enviar mensajes de texto. Los mensajes salían verdes. Y mensaje desactivado. Llamó a su trabajo. Le contestó el buzón de voz de fuera de horario. Buscó en sus contactos. Llamó a Todd, el hermano de Kenneth. Brenda, respondió Todd. ¿Dónde está? Demandó Brenda. ¿Quién? Kenneth. Tu hermano. Vació la casa y desapareció. Todd guardó silencio un momento. Bien por él. ¿Bien por él? Le robó el fondo universitario a Britney. Él no robó nada, dijo Todd, con voz fría. Ese fondo estaba a su nombre. Él lo construyó. Él decidió a dónde va. Y después de la forma en que ustedes dos lo trataron, yo habría hecho lo mismo. ¿De qué estás hablando? Martes por la noche, dijo Todd. Me contó lo que dijiste. Ahora tenemos a un hombre de verdad. Te reíste de él. Ambas. A Brenda se le revolvió el estómago. No va a volver, Brenda, continuó Todd. Y no te diría dónde está aunque lo supiera.
¿Querías a un hombre de verdad? Pues ya tienes uno. Un hombre de verdad no se queda donde no lo quieren. La línea se cortó. Britney se sentó en su cama mirando su computadora portátil, el nombre Isabella Cruz. El número 127.344,87. Mamá, susurró, ¿a qué hacemos? Brenda se quedó allí, teléfono en mano, en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Intentó llamar a Kenneth una vez más. Buzón de voz. No solo se había ido. Se había borrado a sí mismo y ellas se habían quedado en el eco. Brenda no durmió esa noche. Se sentó en la sala oscura con su teléfono llamando al número de Kenneth cada 20 minutos. El mismo mensaje, fuera de servicio. Para las 3 de la madrugada, había llamado 47 veces. Britney bajó las escaleras al amanecer, con los ojos rojos. ¿Lograste comunicarte? No, dijo Brenda. Su voz estaba ronca. Necesitamos encontrar a Raymond, dijo Britney. Si papá le dio mi dinero, tiene que devolverlo. Brenda sacó su computadora portátil y empezó a buscar. Raymond Cruz, Santa Fe. Lo encontró en 10 minutos. Centro de Consejería para Veteranos, el número de teléfono aparecía en el sitio web. Marcó. Un hombre respondió al segundo timbre. Cruz, dijo, con voz firme y tranquila. Habla Brenda Wade, dijo ella. Tienes que devolver el dinero que Kenneth te envió. Silencio. Entonces debes ser la madre de Britney. Ese dinero es para la educación de mi hija. No te pertenece. Raymond suspiró. No me pertenece a mí. Le pertenece a mi hija, Isabella. Kenneth tomó esa decisión. Yo no la pedí. No me importa qué arreglo tenías con mi esposo. Espetó Brenda. Ese fondo era para Britney. ¿Lo era? Preguntó Raymond. ¿O era el dinero de Kenneth que ahorró para una chica que lo trataba como si no fuera lo suficientemente bueno? Brenda se congeló. ¿Perdón? Me contó lo del martes, dijo Raymond en voz baja. Sobre la cena, sobre lo que ambas dijeron. Ahora tenemos a un hombre de verdad. Esas fueron las palabras, ¿verdad? A Brenda se le cerró la garganta. Britney escuchaba con los ojos muy abiertos. Kenneth pasó 18 años criando a una hija que no era suya, continuó Raymond. Trabajó turnos dobles, se perdió días festivos, construyó ese fondo dólar por dólar, y ustedes se lo agradecieron riéndose en su cara. Tú no sabes nada de nuestro matrimonio, dijo Brenda. Sé que tuviste una aventura, dijo Raymond. Sé que Britney lo sabía y no dijo nada. Sé que Kenneth se enteró hace 7 meses y se quedó callado. Empezó a planear. Eso es lo que hacen los hombres de verdad, Brenda. No gritan, actúan. Eres su padre, dijo Brenda, con voz temblorosa. Dile que devuelva el dinero. No soy su padre, dijo Raymond. Soy el tipo que la abandonó cuando tenía 6 meses. Kenneth era su padre, él se ganó ese título. Pero ambas dejaron claro que él ya no estaba a la altura. No quisimos. Sí, lo quisieron, interrumpió Raymond. E Isabella. Ella nunca ha recibido nada regalado. Trabaja en 2 empleos, mantiene un promedio de 3.8. Escribe notas de agradecimiento a sus profesores. Ese dinero cambiará su vida. Kenneth lo sabía. Por eso se lo dio. Brenda intentó hablar. No pudo. No vuelvas a llamar aquí, dijo Raymond. Y colgó. Brenda se quedó allí, teléfono en mano. Britney la miraba fijamente. No lo va a devolver, susurró Brenda. El rostro de Britney se contrajo. Entonces demandamos. Demandamos a papá. Demandamos a Raymond. Demandamos a esa chica Isabella. Ese dinero es mío. Estaba a nombre de Kenneth, dijo Brenda en voz baja. El abogado dirá lo mismo. Era suyo para darlo. ¿Entonces qué hacemos? Gritó Britney. Me quedan 2 semestres. Necesito ese dinero. Brenda miró a su hija,
de 20 años, engreída, consentida. Todo lo que Kenneth le había advertido en discusiones que ella ignoró. «¿Consigues un trabajo?», dijo Brenda finalmente. «¿O pides préstamos como todos los demás?». Britney se quedó boquiabierta. «¿Estás bromeando?». «No», dijo Brenda, «no lo estoy». Por primera vez, Britney parecía asustada. Realmente asustada. Y Brenda se dio cuenta de que Kenneth sabía exactamente lo que estaba haciendo. No las estaba castigando. Les estaba enseñando. Para el lunes por la mañana, la noticia se había extendido. Pueblo pequeño, planta de fabricación. Todos conocían a todos. Los compañeros de trabajo de Kenneth sabían que se había ido antes que Brenda. Ella fue a Apex Industrial a las 8 de la mañana. Entró en la oficina principal. La recepcionista, María, levantó la vista. «Necesito hablar con el supervisor de Kenneth», dijo Brenda. La expresión de María se volvió fría. «El señor Wade renunció el viernes por la tarde». «Con efecto inmediato». «¿El qué?». «Renunció», repitió María. «Dio su aviso de 2 semanas en febrero. Entrenó a su reemplazo. Dejó todo en orden». A Brenda le dio vueltas la cabeza. «¿A dónde se fue?». «No lo sé, señora Wade». «Y si lo supiera, no se lo diría». Brenda parpadeó. «¿Perdón?». María se inclinó hacia adelante. «Todos sabemos lo que hizo. Kenneth es un buen hombre. Uno de los mejores supervisores que hemos tenido. Los muchachos lo respetaban y usted lo trató como basura. Tú no sabes de lo que estás hablando». «Mi esposo trabaja en el turno de Kenneth», dijo María. «Me contó sobre el martes antes de que Kenneth se fuera. Sobre cómo Kenneth llegó callado. Sobre cómo Jimmy le preguntó si sus hijas apreciaban lo que hacía por ellas». Hizo una pausa. Kenneth solo negó con la cabeza. No dijo una palabra, pero Jimmy lo supo. Brenda dio media vuelta y salió. Esa tarde, condujo hasta el edificio de oficinas de Lance. Ventas corporativas, vidrio y acero. No había estado allí en 3 semanas. Ya no necesitaba escabullirse desde que Kenneth se fue. La secretaria de Lance levantó la vista cuando entró. «Señora Wade. Necesito ver a Lance. Está en una reunión». «Esperaré». 20 minutos después, apareció Lance. Vio a Brenda. Su sonrisa flaqueó. «¿Brenda?». «Hola», dijo. «¿Qué haces aquí?». «Tenemos que hablar». Fueron a su oficina. Él cerró la puerta. «¿Esto es sobre Kenneth?». «Se fue», dijo Brenda. «Se llevó todo. Regaló el fondo universitario de Britney. La casa está a mi nombre, pero la hipoteca». Lance levantó una mano. «Bueno, Brenda, te dije que tuvieras cuidado. Te dije que podría enterarse». Él lo sabía desde hacía 7 meses. Brenda dijo que él estuvo planeando esto todo el tiempo. Lance se frotó la cara. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué necesitas?». Brenda lo miró. De verdad lo miró. «Necesito ayuda con la hipoteca». «¿Con las facturas?». «Con». «Brenda», dijo Lance lentamente. «No puedo hacer eso». «¿A qué te refieres con que no puedes?». «Me refiero a que». ¿Vaciló? «Mira, lo que tenemos es divertido, pero no busco nada serio». «Tú lo sabías». A Brenda se le heló la sangre. «¿Divertido?». «Sí», dijo Lance, evitando sus ojos. «Digo, estás casada». «Estamos casados». «Fue solo». «Dejé a mi esposo por ti», dijo Brenda. «Dejaste a tu esposo porque quisiste», corrigió Lance. «Yo nunca te pedí que lo hicieras». Ella lo miró fijamente, a este hombre por el que había tirado 18 años. Este hombre que le había sonreído y halagado y hecho sentir joven de nuevo. Este hombre que nunca planeó quedarse. «Lárgate», dijo Lance en voz baja. «Por favor». Brenda se levantó. Caminó hacia la puerta. Se volvió.
Eres justo como Kenneth dijo. Solo promesas y cenas elegantes. Nada real. Lance se encogió de hombros. Al menos fui honesto al respecto. Ella se fue, condujo a casa en silencio, entró en la entrada de una casa que no podía costear. Una casa sin electricidad. Una casa que resonaba con todo lo que había perdido. Britney estaba adentro frente a una computadora portátil, llorando. ¿Ahora qué? Preguntó Brenda. Revisé mi cuenta de estudiante, dijo Britney. La matrícula vence en 2 semanas. $18,000. La ayuda financiera no lo cubrirá sin el fondo como garantía. Dicen que tal vez tenga que dejar el semestre. Brenda se sentó. Por primera vez en 20 años, no tenía nada que decir. Kenneth no iba a volver. Lance se había ido. El dinero se había ido. La vida que había construido sobre la espalda de alguien más se había derrumbado. Y lo peor de todo, se lo había hecho a sí misma. 3 semanas después de que Kenneth desapareciera, Brenda estaba sentada a la mesa de la cocina con una pila de facturas vencidas. Luz reconectada, pero apenas. Agua funcionando de nuevo. Hipoteca con 1 mes de retraso. Había vendido sus joyas, sus bolsos de diseñador, incluso el juego de porcelana que le dio su madre. Britney estaba arriba supuestamente buscando trabajo, pero Brenda lo sabía mejor. Había estado observando a su hija de manera diferente estas últimas semanas, viendo cosas que había ignorado durante años. Esa tarde, llegó un sobre. Sin dirección de remitente, solo el nombre de Brenda con una letra desconocida. Adentro, una sola hoja impresa, registros médicos de 2006. A Brenda le temblaron las manos mientras leía. Paciente, Brenda Wade. Procedimiento, histerectomía. Razón, fibromas uterinos, sangrado severo. Resultado, extirpación completa del útero. La paciente no puede tener hijos. La fecha, marzo de 2006, 2 años antes de casarse con Kenneth. Años después de que Britney naciera, la visión de Brenda se nubló. Lo leyó de nuevo, trató de darle sentido. Entonces recordó a su hermana Jennifer. Jennifer, que murió en 2008 por una sobredosis. Jennifer, que tenía una hija. Una hija nacida en 2005. Jennifer, que le suplicó a Brenda que se llevara a su bebé porque ella no podía mantenerse limpia. Britney. El teléfono de Brenda sonó. Número desconocido. Ella respondió. Te preguntarás por qué envié eso, dijo una voz de hombre. La voz de Kenneth. Kenneth, susurró Brenda. Encontré esos registros hace 8 meses, dijo Kenneth, cuando buscaba archivos viejos para el papeleo del posnupcial. Los tenías en una caja en el sótano mezclados con las cosas de Jennifer. Brenda no podía hablar. Britney no es tu hija biológica, continuó Kenneth. Es tu sobrina. La hija de Jennifer. Te la llevaste cuando tenía 6 meses. Nunca me lo dijiste. Nunca se lo dijiste a Britney. Simplemente dejaste que todos creyeran que era tuya. La estaba protegiendo, dijo Brenda. Jennifer era un desastre. Le di a Britney un hogar estable. Le diste mentiras, dijo Kenneth. Y Raymond Cruz. Él tampoco es su padre biológico, ¿verdad? Brenda cerró los ojos. No. ¿Quién es? No lo sé, susurró Brenda. Jennifer no lo sabía. Algún tipo en un bar. Kenneth guardó silencio por un largo momento. Así que cría una hija que no tenía conexión de sangre con ninguno de los dos. Y nunca pensaste que yo merecía saber la verdad. Pensé que no importaba. La amabas de todos modos. Lo hacía, dijo Kenneth. Pero ella necesitaba saber de dónde venía. Necesitaba saber que su madre murió tratando de rehabilitarse. Que su madre te pidió que la salvaras. Tal vez así no habría crecido tan engreída. Tan cruel. A Brenda le ardió la garganta. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Isabella Cruz es la hija real de Raymond, dijo Kenneth, de una relación después de que se rehabilitó. Una hija que él se ganó el derecho de criar al convertirse en un hombre mejor.
Y ahí es a donde fue el dinero. A una chica que vino de una redención genuina, no de mentiras. Kenneth, por favor, dijo Brenda. Te necesitamos. Te necesito. No, dijo él en voz baja. Necesitas mi cheque. Hay una diferencia. Eso no es cierto. Te amo. Amas lo que yo proveía, corrigió Kenneth. Hay una diferencia allí también. Hizo una pausa. Dile la verdad a Britney. Ella merece al menos eso. Cuéntale lo de Jennifer. Cuéntale de dónde vino realmente. Tal vez eso la ayude a entender por qué me fui. Kenneth, espera. La línea se cortó. Brenda se quedó allí mirando los registros médicos, 19 años de mentiras escritas en lenguaje clínico. Arriba, oyó la puerta de Britney abrirse, pasos en la escalera. Mamá, ¿puedes prestarme $60 para? Britney se detuvo al ver la cara de Brenda. ¿Qué pasa? Brenda miró a su hija, a su sobrina, a la bebé de Jennifer. Siéntate, dijo Brenda. Tenemos que hablar sobre tu madre real. La verdad sobre Britney se extendió por Fort Wayne más rápido de lo que Brenda esperaba. Alguien en la oficina de registros médicos habló. O tal vez Kenneth se lo dijo a alguien. De cualquier manera, para el final de la semana, todos lo sabían. Britney no era la hija biológica de Brenda. Era la hija de Jennifer Wade. Jennifer, la hermana que murió por una sobredosis de drogas. Jennifer, a quien todos recordaban como la problemática. Brenda lo veía en las caras de la gente en el supermercado. Los susurros, las miradas directas, la forma en que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Pero fue peor para Britney. Había ido a una fiesta de la universidad el jueves por la noche. Llegó a casa llorando a las 2 de la madrugada. ¿Qué pasó?, preguntó Brenda. Todos lo saben, sollozó Britney. Alguien lo publicó en internet. Sobre Jennifer. Sobre tus mentiras. Sobre que papá se fue porque fuimos horribles con él. Levantó la vista con el rímel corrido. Me están llamando falsa. Dicen que recibí todo de manos de un hombre que ni siquiera era pariente mío. Y yo se lo agradecí riéndome en su cara. Brenda quiso consolarla. Quiso decir que ya pasaría, pero no pudo porque era verdad. El viernes por la tarde, Britney regresó del campus temprano. Tiró su mochila al suelo. Voy a dejar la universidad, anunció. ¿Qué? No puedo pagar la matrícula. No puedo conseguir préstamos sin un aval. No puedo enfrentar a la gente sabiendo lo que hice. La voz de Britney tembló. Papá tenía razón. No soy nada sin su dinero. Brenda quiso discutir. Quiso decir que Britney era fuerte, capaz, inteligente. Pero las palabras no salieron porque Kenneth también tenía razón en eso. Ese fin de semana, Brenda se encontró con el compañero de Kenneth, Jimmy Kowalski, en la ferretería. Estaba con sus 3 hijas comprando pintura para sus dormitorios. Señora Wade, dijo Jimmy en tono neutral. Jimmy, dijo Brenda, ¿cómo estás? Bien, dijo él secamente. Luego a sus hijas, vayan a elegir brochas. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Jimmy se volvió hacia ella. Kenneth fue el mejor supervisor que he tenido. Me enseñó todo sobre gestión, sobre ser un hombre que merece respeto. Brenda asintió, sin saber qué decir. Mi hija mayor empieza la universidad el año que viene, continuó Jimmy. Kenneth me ayudó a configurar un fondo de educación para ella. Me dijo que empezara temprano, aunque fueran solo $50 al mes. Dijo que todo suma. Brenda sintió que se le cerraba la garganta. También me dijo algo más, dijo Jimmy. Dijo, el mayor error que un hombre puede cometer es darle cosas a la gente que no las aprecia. Porque el amor sin respeto es solo servidumbre. Jimmy la miró directamente. Usted lo convirtió en un sirviente en su propia casa, y se pregunta por qué se fue. No fue mi intención. Sí, lo fue, dijo Jimmy. Fue su intención en cada momento. Solo que no pensó que él llegaría a hacer algo al respecto. Se alejó, se unió a sus hijas y dejó a Brenda sola en el pasillo.
Esa noche, Brenda revisó sus redes sociales. Un error. Gente de la secundaria, del pueblo, del trabajo de Kenneth. Todos hablaban. Una publicación de María, la recepcionista de Apex. Algunas mujeres no saben lo que tienen hasta que cruza la puerta. Kenneth Wade merecía algo mejor. Espero que lo haya encontrado. 47 me gusta, 23 comentarios, todos de acuerdo. Otra publicación de alguien a quien Brenda ni siquiera conocía. Ese tipo trabajó semanas de 60 horas durante 18 años para criar a una niña que no era suya. Y su esposa se rió cuando su novio lo llamó menos que un hombre. Si eso no es un hombre de verdad, no sé qué lo es. 92 me gusta. Brenda cerró su computadora portátil, miró alrededor de su casa oscura. A los espacios vacíos donde solían estar los muebles de Kenneth, a las facturas que no podía pagar. A la hija arriba que acababa de dejar la universidad. Ella había querido a un hombre de verdad, lo había dicho en la cena esa noche. La parte más cruel es que había tenido uno todo el tiempo. Simplemente no lo había sabido hasta que él lo demostró alejándose. 2 meses después de que Kenneth se fuera, Brenda recibió una carta escrita a mano con sello postal de Santa Fe, Nuevo México. La abrió con cuidado. Adentro, una sola página con la letra de Kenneth. Brenda, hay alguien que deberías conocer. Si quieres entender por qué hice lo que hice, ven a la dirección de abajo. Sábado, 2 de la tarde. Ven sola. Una dirección en Santa Fe, una cafetería llamada Rayar Café. Brenda miró la carta durante 3 días. Finalmente, el viernes por la noche, tomó una decisión. Reservó un vuelo y salió temprano el sábado por la mañana. El café era pequeño, paredes de ladrillo, arte local colgando por todas partes. Entró a la 1:55 de la tarde. Vio a Kenneth inmediatamente sentado en la esquina del fondo. Se veía diferente, más delgado, más tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Junto a él estaba sentada una mujer joven, de 18 o 19 años. Cabello oscuro recogido, ropa sencilla, una mochila con parches de la Universidad de Nuevo México. Kenneth se levantó cuando Brenda se acercó. Brenda, esta es Isabella Cruz. La chica se levantó también y le tendió la mano. Señora Wade. Brenda la estrechó, se produjo el saludo y se sentó, mirando entre ellos. ¿Por qué estoy aquí? Porque necesitas ver en qué se convirtió tu dinero, dijo Kenneth. Isabella sacó una carpeta de su mochila y la abrió. Soy estudiante de segundo año en la UNM, especialización en ciencias políticas. Quiero ser abogada de derechos civiles. Le mostró a Brenda un expediente académico. Todos sobresalientes, un notable alto. Trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus. Antes del regalo del señor Wade, trabajaba 40 y apenas podía seguir el ritmo. Brenda miró las calificaciones, el certificado del cuadro de honor, las cartas de becas. Yo no pedí el dinero, continuó Isabella. Mi papá me llamó hace 2 meses. Me contó lo que pasó. Me contó sobre usted y Britney. Sobre lo que le dijeron al señor Wade. Hizo una pausa. Quise rechazarlo. Me sentía mal tomando algo que no era para mí. Pero yo le pedí que no lo hiciera, dijo Kenneth. Porque este dinero representa algo. Representa 18 años de trabajo, de sacrificio. Y quería que fuera alguien que entendiera lo que significa el sacrificio. Isabella sacó otro papel, una carta escrita a mano. Esto es lo que le envié al señor Wade después de enterarme. Brenda lo tomó. Lo leyó. Sr. Wade, no sé cómo agradecerle por lo que ha hecho. Toda mi vida he visto a mi papá luchar por ser mejor, por mantenerse sobrio. Por ser digno de una segunda oportunidad. Él me enseñó que nada que valga la pena es fácil. Que el respeto se gana. Su regalo significa que puedo concentrarme en convertirme en la abogada que mi comunidad necesita. No lo desperdiciaré. Lo prometo. ¿Isabella? A Brenda le tembló la mano. Ella me envía actualizaciones cada mes, dijo Kenneth, sus notas, su trabajo voluntario. Está dando clases particulares a niños en el Boys and Girls Club. Está haciendo pasantías en una oficina de asistencia legal.
Ella es todo lo que esperaba que Britney fuera. Brenda miró a Isabella, a esta chica que había trabajado por todo, que apreciaba todo, a quien nunca le habían regalado nada. Lo siento, susurró Brenda. Siento lo que hicimos, lo que dijimos. Kenneth asintió. Sé que lo sientes, pero lo siento no cambia nada. Solo significa que finalmente entiendes lo que perdiste. Isabella se levantó. Debo irme. Tengo un grupo de estudio a las 3. Miró a Brenda. Señora Wade, espero que Britney logre resolver sus cosas. De verdad. Nadie merece perderlo todo. Hizo una pausa. Pero estoy agradecida de que el señor Wade decidiera invertir en alguien que no lo dará por sentado. ¿Se fue? Brenda la vio marchar. Es extraordinaria, dijo Brenda en voz baja. Lo es, coincidió Kenneth. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Me recuerda por qué empecé ese fondo en primer lugar. No por estatus, no por obligación, sino porque quería ayudar a alguien a construir un futuro. ¿Se levantó? Encontré a esa persona, solo que no era la que esperaba. ¿Eres feliz? Preguntó Brenda. Kenneth lo consideró. En proceso. Tengo un nuevo trabajo, una nueva vida. Gente que respeta lo que traigo a la mesa. La miró. Ya no estoy enojado. Simplemente terminé. ¿Volveré a verte? Probablemente no, dijo Kenneth. Pero no te odio, Brenda. Simplemente ya no te amo. Hay una diferencia. Salió caminando, dejó a Brenda sentada sola en una cafetería a 1000 millas de su hogar. Finalmente comprendiendo cómo se veía un hombre de verdad. Se veía como alguien que se alejaba con su dignidad intacta. 8 meses después, Brenda vendió la casa. No podía pagarla. Se mudó a un departamento de 2 habitaciones en el lado este de Fort Wayne. Consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. 40 horas a la semana, $15 la hora, apenas suficiente. Britney nunca volvió a la universidad, trabajaba en una tienda minorista en Indianápolis. Hablan una vez a la semana. Conversaciones superficiales, ninguna mencionaba a Kenneth a menos que fuera necesario. Lance se había mudado a Chicago, bloqueó a Brenda en todo. Había oído a través de amigos mutuos que estaba comprometido con alguien más joven, alguien sin equipaje. Un sábado de noviembre, Brenda recibió un mensaje en Facebook de Raymond Cruz. Pensé que deberías ver esto. Adjuntó una foto. Kenneth y Raymond de pie juntos en algún evento al aire libre, ambos sonriendo. Al fondo, Isabella con toga y birrete sosteniendo un diploma. El pie de foto, Isabella se graduó summa cum laude. Beca completa para Yorktown Lab. No podría estar más orgulloso. Gracias a Kenneth Wade por hacer esto posible. 300 me gusta, 70 comentarios. Todos felicitando. Brenda miró la foto, la cara de Kenneth. Se veía genuinamente feliz, orgulloso, como un padre viendo a su hija triunfar. Pensó en Britney, trabajando en ventas, viviendo de cheque en cheque, todavía culpando a todos menos a sí misma. Brenda cerró su computadora portátil, miró alrededor de su pequeño departamento, a la vida que había construido sobre las ruinas de sus errores. Quería a un hombre de verdad, había tirado 18 años porque pensó que había encontrado uno en Lance. Un hombre con un lindo auto, palabras suaves y promesas vacías. Kenneth había sido un hombre de verdad todo el tiempo. Simplemente lo había demostrado de una manera que ella nunca esperó. No peleando, no gritando, no rogándole que se quedara, sino alejándose. Dándole su amor y su dinero a alguien que se lo había ganado. Construyendo una nueva vida que no incluía a personas que lo hacían sentir pequeño. Eso era fuerza. Eso era dignidad. Eso era todo lo que ella había estado demasiado ciega para ver. Brenda tomó su teléfono, escribió un mensaje al viejo número de Kenneth. Sabía que no le llegaría. Lo envió de todos modos, finalmente lo entiendo. Fuiste suficiente. Siempre fuiste suficiente. Simplemente no pude verlo hasta que te fuiste. Espero que seas feliz. Te lo mereces. El mensaje falló en enviarse. Dejó su teléfono,
fue hacia su ventana, miró al estacionamiento hacia su sedán de 10 años. A la vida ordinaria que ahora vivía. Kenneth estaba en Nuevo México construyendo oleoductos o gestionando equipos o lo que fuera que hiciera ahora. Viviendo con gente que lo valoraba, viendo a Isabella triunfar, creando una familia construida sobre el respeto en lugar de la obligación. Y Brenda estaba aquí sola, trabajando por el salario mínimo, viviendo con las consecuencias de tratar a un buen hombre como si fuera desechable. Aprendió algo, sin embargo. Lo aprendió demasiado tarde, pero lo aprendió al fin. Los hombres de verdad no necesitan anunciarse. No necesitan actuar, ni probar, ni competir. Simplemente aparecen, hacen el trabajo. Aman sin condiciones hasta que les das una razón para detenerse. Kenneth Wade había sido un hombre de verdad durante 18 años. Brenda simplemente no lo había reconocido hasta que dejó de ser suyo.